Muy buenas tardes a todos y muy buen provecho. Es un gusto estar aquí con ustedes. La buena noticia es que hoy vengo a hablarles de un tema que prácticamente es desconocido y nadie ha mencionado seguramente a lo largo del día de hoy, ¿no? Que es inteligencia artificial generativa. Y una de sus manifestaciones más importantes y que de manera acelerada y exponencial se ha manifestado es el tema de ChatGPT, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿quién podría negar haber tenido alguna interacción a nivel individual o a nivel de negocio con el tema de ChatGPT? Y de ahí que derive la importancia en cuanto a la velocidad y la forma que se ha venido posicionando en el mercado. De hecho, algunos analistas mencionan que probablemente para el 2030 sea ya totalmente embebido, así como lo es hoy el Internet, en todo tipo de aplicaciones, tanto de negocio como empresariales. Y hablando de ChatGPT, pues particularmente lo que hice fue plantearle una pregunta alrededor del sistema financiero. Y lo que hice fue precisamente hacerle esta consulta que están viendo ustedes aquí, en una sola palabra que me definiera qué es lo que lo mantiene, qué es lo que evita que exista un colapso. Y ciertamente esto es porque, bueno, no existe por cada uno de los billetes de todo tipo de denominaciones, de todo tipo de países, un respaldo en oro o en algún metal precioso, uno a uno. Es más, básicamente estamos hablando de transacciones meramente digitales, estamos hablando de sistemas que contienen todo lo que tiene que ver con el comportamiento financiero a nivel global. Entonces, bueno, pues los invito, traten de pensar en una sola palabra cuál es la razón para que esto siga operando de manera continua. Sin embargo, les comparto lo que me dijo a mí ChatGPT. Y básicamente es un tema de confianza, es un tema en el que todos participamos de ese elemento financiero, haciendo inversiones, solicitando créditos, etcétera. Y con base en ello es que precisamente se mantiene operando. Porque lo cierto es que si todos quisiéramos retirar nuestras inversiones al mismo tiempo en todo el mundo, no sería posible que a todos se nos hicieran válidas como tal. Bueno, lo cierto es que si así funciona para el tema financiero, definitivamente debería hacerlo para el tema humano y para el tema de los datos. Para el tema de capital humano es un ejemplo muy sencillo. Esperamos que alguien, un empleado que esté en una organización, se desempeñe de acuerdo a sus capacidades profesionales, dé los resultados esperados, que asimismo proteja la propiedad intelectual de la organización. Pero todo eso por encima del currículum, por encima de la historia de desempeño laboral de esta persona, está basado en confianza. Para los datos no debería ser distinto. Para que el valor de los datos realmente se manifieste en nuestras organizaciones, deben de ser datos confiables, debemos de poder confiar en ellos. Y para ello hay una serie de tareas que hay que llevar a cabo previamente para poder lograr esto en una organización. ¿Y por qué es más importante hoy más que nunca? Bueno, particularmente hablando de inteligencia artificial generativa, es porque la inteligencia artificial generativa hoy tiene una promesa de valor muy grande, tiene una cobertura muy extensa y como ya mencionaba previamente, eventualmente estará como parte de todos los sistemas con los cuales interactuemos. Por ello, ha sido a través de los LLMs, por ejemplo, un factor clave, pero estos LLMs que alimentan de información son LLMs públicos, son LLMs que crecen de manera exponencial, inclusive se dice que para el 2030 el 85-90% de la información digital generada va a ser a través de inteligencia artificial. Entonces imagínense ese círculo que se genera si todo va a partir de información que no es confiable. Y hay una enorme diferencia en este concepto. No quiere decir que la información sea mala. De lo que estamos hablando es que tenemos que tener certeza de dónde proviene esa información, cómo alimenta nuestros modelos de análisis, ¿sí? Eso es... alrededor de un 85-90% de la información que se generará de aquí al 2030 será, perdón, me pidieron repetirlo, no es que me haya yo regresado aquí con el control. Se va a generar a través de inteligencia artificial, ¿no? Básicamente. Entonces, bien, sí, no fue un déjà vu, todos tranquilos. La comida no estaba mal. Muy bien, entonces, continuando con esto, básicamente
es súper importante para que esa promesa de valor de la importancia y del beneficio de la inteligencia artificial realmente se materialice, pues es justamente ser muy cuidadosos en varios aspectos. ¿Cuáles? Aquí están, perdón. Muy bien, primero, el tema de pocos datos. ¿Qué significa esto? Organismos como CNN y generadores de contenido cada vez están siendo más restringidos en la liberación de esa información a nivel público. Entonces eso ofrece un reto importante y ahorita empiezo a subrayar ahí un concepto que es la economía de los datos, pero principalmente es un tema de restricción para evitar que a través de inteligencia artificial se haga un uso demasiado extensivo de esos contenidos que tienen propiedad intelectual. Demasiados datos es otro gran reto. ¿De qué estamos hablando ahí? Bueno, justo un ejemplo que ponía es la misma recreación de datos sintéticos a través de la inteligencia artificial. Demasiada información pública, demasiado contenido del cual no tenemos control o certeza, más bien dicho, ¿no? Por otro lado, el alto nivel de cómputo que se requiere para poder mantener la capacidad requerida de la inteligencia artificial para seguirse comportando como se comporta. Y obviamente, pues ese crecimiento que continuará de manera exponencial en términos de cómputo. Por otro lado, pues evidentemente el panorama regulador. Para que la inteligencia artificial cumpla estos propósitos, hoy está enfrentando diversos tipos de restricciones. Por ejemplo, el gobierno italiano, simple y sencillamente, puso un bloqueo al uso de ChatGPT. El presidente Biden liberó algunas acciones incluso para poner regulaciones respecto al consumo o uso a través de inteligencia artificial de la información personal, ¿sí?, de los individuos, la privacidad. La Unión Europea tiene un acto también al respecto en donde están desarrollando gradualmente los controles necesarios para el manejo de la información a través de la inteligencia artificial. Uno más es el tema de la dependencia humana. Hoy, fundamentalmente, esto es contextual. Está basado en la forma en la que nosotros describimos y decimos las cosas. Por lo tanto, el nivel de personalización o el nivel de respuesta y sensibilidad que deba de tener sigue siendo altamente dependiente del factor humano y eso es algo que vamos a platicar a más detalle más adelante durante la presentación. Y obviamente, pues el riesgo inminente que existe de no utilizar o seguir una estrategia correcta en la adopción de la inteligencia artificial a nivel corporativo, lo que puede traer un resultado adverso, finalmente. Por ello, el primer reto es el tema de confianza. Todo mundo estamos hablando, todo mundo escuchamos al respecto de la inteligencia artificial generativa, pero no todo mundo está yendo hacia allá, al menos de manera inmediata. ¿A qué me refiero con esto? Un 98% de los ejecutivos tomadores de decisiones de las organizaciones, en una encuesta que hicimos sobre inteligencia artificial generativa al grupo de G2000, para quien no los ubica, es básicamente las 2000 empresas más grandes, las 2000 empresas públicas más grandes a nivel mundial, y estos ejecutivos nos dijeron en dicha encuesta, tienen planes de hacer cuestiones de inteligencia artificial en sus organizaciones en los 3 o 5 años siguientes. Solamente el 39% ya está teniendo una estrategia formal, no significa que esté en ejecución, pero ya está ejecutando algunos aspectos de preparación para salir adelante con temas de inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de los datos. Más allá de la inteligencia artificial, los cimientos son los datos. Típicamente, hablábamos de Big Data, hablamos hace rato de los Large Language Models como ingesta de altos volúmenes de datos. Eso básicamente nos da, si pusiéramos un criterio de 5 Vs para calificar el nivel de beneficio potencial en nuestra organización, los primeros 3 están cubiertos a través del Big Data, es decir, estamos hablando del volumen y la velocidad, donde vengan, la cantidad de datos que sean, qué tan rápido los puedo atraer a mi organización, son estos, y la variedad, múltiples fuentes, ¿no? No importa si son públicas, si son privadas, si están en la nube, si no lo están, etcétera. Pero realmente un factor clave son, y es discutible sin duda alguna, pero al menos en perspectiva, la V número 4, que es validez, y la número 5, que es valor, realmente es a donde debemos de voltear. ¿Qué significa esto? Yo debo de poder asegurarme que los datos son válidos para mi organización, que tengo la capacidad de garantizar que es información confiable, que sé sus orígenes, que sé de dónde vienen, que sé qué tratamiento han tenido. Por supuesto, eso eventualmente
tiene que representar un punto a favor del valor a la organización, pero el verdadero valor está en que realmente la toma de decisiones que yo haga a través de inteligencia artificial generativa alimentada con datos de valor, me traiga un retorno, una mejor ejecución, un mejor margen, un mayor nivel de ventas, un mayor crecimiento con respecto a mi competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, es que en este gráfico podemos ver del centro hacia derecha e izquierda los avances que a lo largo del tiempo se han venido dando en el tratamiento de la información, de forma tal que esto permite ir alcanzando esos niveles de tener datos listos para inteligencia artificial. ¿De qué manera? En términos de los datos, en términos de hacernos de la información, hoy nos vamos a encontrar básicamente en aspectos que tienen que ver con catálogos de metadatos, pero más allá del tema tecnológico, calidad, linaje, poder saber de dónde vienen esos datos, darle la trazabilidad que venía yo mencionando, pero fíjense bien en la línea horizontal que corre del centro hacia afuera respectivamente, conectar los datos, no solo traerlos, conectarlos entre sí, es decir, poderlos poner en repositorios de distintas fuentes para poderlos explotar. Por ahí se mencionaba en presentaciones anteriores el tema del Customer 360, ¿no? Por ejemplo, entonces tener esa información contextual forma parte de esa conexión de la información. Y por otro lado, en términos del análisis de la información, pues obviamente ya vamos a hablar al rato de convergencia en términos del ciclo de vida de los datos, pero particularmente quisiera que pusieran un vistazo en lo que dice aumento de DSML o Data Science Machine Learning. ¿Qué significa eso? Básicamente es empezar a tener una convergencia entre roles en la organización para potencialmente, como ya se mencionó anteriormente también, tener la capacidad de automatizar y tomar acciones sobre los resultados de los análisis que me dé la inteligencia artificial generativa. Bien, estas preguntas se las dejo de tarea, pero vamos a tratar de abordar el tema a través de estas 10 principales tendencias y tratar de dar respuesta, o al menos compartirles nuestra perspectiva basada en experiencia sobre lo que podría responder estas importantes preguntas alrededor de los datos y cómo la inteligencia artificial generativa puede ayudar. Bien. Bueno, ahí está la lista, pero ahorita vamos a ver una por una. Primero, inteligencia artificial tradicional. Todos sabemos acá, algunos quizás no, la inteligencia artificial no es nuevo, existe desde hace muchísimos años. La inteligencia artificial tiene alrededor de 40 años gestándose en temas de análisis de datos en diferentes perspectivas. La inteligencia artificial generativa, que es de lo que estamos hablando ahora, básicamente debe ser una combinación. Recomendación importante, a pesar de que se espera que para el 2025 el 30% del mercado global esté utilizando AI generativa, la realidad es que no debemos dejarnos llevar por esa tendencia tan fácilmente. Debemos de poder explotar y volvernos productivos y agregar valor a la organización a través de otros aspectos de inteligencia artificial y buscar un equilibrio en nuestra organización. Y voy a poner un ejemplo para esto que acabo de decir. En términos de inteligencia artificial tradicional existen modelos de Machine Learning. Los más claros son, por ejemplo, prevención de fraude, score de crédito, prevención del abandono o churn, o attrition en términos de los empleados. Esos modelos son sumamente maduros y definitivamente el alimento de datos para estos modelos de inteligencia artificial tradicional están muy robustos ya, los tenemos muy bien controlados, sabemos de qué sistemas transaccionales vienen, por lo tanto, no se trata de decir, eso es viejo, eso ya no sirve y me voy exclusivamente a temas de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, sí hay un valor importante ahí. Y ahorita vamos a entrar a platicar en temas de datos no estructurados, en donde realmente podemos obtener un valor importante de la inteligencia artificial generativa. Pero el punto es, tratemos de mantener un equilibrio para seguir aportando validez y valor a la organización en una combinación de ambos elementos. Porque además lo cierto es también es que aunque quisiéramos ir para allá de inmediato, las organizaciones tienen que pasar por un proceso de madurez. No estamos listos para ir de 0 a 100 de manera inmediata, en todos los aspectos, personas, procesos, tecnología. El siguiente es, ¿y a quién le beneficia esto realmente? Aquí hay un montón de porcentajes, pero esto es bien sencillo. Hay un número 25 en el eje vertical. 75% de los usuarios de negocio a veces ni siquiera
están conscientes de que hay analítica, ya sea descriptiva, prescriptiva o predictiva, detrás de la información que a ellos les dan para tomar decisiones. ¿Sí? Muy probablemente no están conscientes de todos los motores que ocurren detrás de la tecnología para tener la información que ellos necesitan para tomar decisiones. Por lo tanto, ahí debemos de tomar en cuenta que la experiencia del consumidor debe de mantenerse de manera transparente, del consumidor de información. Por lo tanto, ahí la inteligencia artificial generativa hasta cierto nivel puede generar un rol muy importante en los equivalentes a los chats GPTs o a los chats inteligentes y todo aquello que realmente pudiera consolidarse en un tablero automatizado, en una visualización de información muy sencilla de actuar para eventualmente ir avanzando. Y realmente solo un 25% aquel que realmente va a poder construir, desarrollar o tiene la obligación o el rol exprofeso de sacarle provecho a cuestiones, haya o no inteligencia artificial generativa en el frente. Puede haberlo atrás para temas de datos no estructurados, pero esa es una historia que vamos a hablar más adelante. Bueno, ahí, justamente. El tema de la inteligencia artificial generativa para los datos no estructurados es un factor clave que sí debemos de tomar en cuenta muy rápido y les voy a decir por qué. Si alguien se anima a decirme más o menos qué porcentaje de datos no estructurados hay en su organización, lo invito a que alce la mano y nos aviente un número, un porcentaje al aire, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de la información de su organización piensan que es datos no estructurados? ¿Alguien? ¿60%? ¿10% por ahí atrás? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Una más? Y nos vamos. 40%, ¿sí? 40, ok. Muy bien. El porcentaje de los datos no estructurados de una organización es alrededor del 80%, según los analistas. Tomemos en cuenta correos electrónicos, la intranet, activos digitales, ¿no? Que están ahí rondando. El podernos hacer a través de sistemas de recopilación, de inferencia, de enriquecimiento o aumentación de esos elementos digitales que hoy son ininteligibles en términos de analítica, es clave y se puede lograr a través de la inteligencia artificial generativa. De esa manera vamos a poder acelerar el tratamiento de ese 80% que hoy no estamos utilizando, potencialmente no estamos utilizando, o no estamos aprovechando para incorporar a múltiples fuentes y a un modelo mucho más rico de información, y no tenemos la necesidad de ir a buscar LLMs públicos allá afuera, ¿no? Está la información en casa. Este es un factor muy importante a tomar en cuenta, principalmente porque además se dice, ¿no?, que estos datos, gestionados o no, se van a ir duplicando a lo largo del tiempo. Esta navegación, esta ruta entre Business Intelligence o inteligencia de negocios e inteligencia artificial generativa es un ir y venir. Como ya decíamos antes, no se trata de salir corriendo, dejar todo lo que hicimos e irnos a inteligencia artificial generativa, y tampoco se trata de dejar atrás el Business Intelligence, es fundamental. Y el ejemplo, regresamos a ese 75% de usuarios que consumen la información de una manera muy transparente. Hoy, ¿qué van a hacer cuando tengan acceso a la inteligencia artificial? Pues simplemente van a agarrar un archivo de Excel, van a agarrar un PDF, un documento y lo van a aventar en un chat y van a esperar que la inteligencia artificial haga la interpretación y les dé la información necesaria. Incluso quizás tengan una interacción adicional a través del lenguaje natural. Oye, ¿cuáles son las ventas de la región X el día tal o en este periodo de tiempo? Y van a obtener una respuesta. Eso es inteligencia de negocios beneficiándose de la inteligencia artificial. Pero eventualmente, cuando esto no sea suficiente, y por la facilidad de no code y de poder prácticamente crear aplicaciones de una manera muy sencilla sin tener expertise en términos de programación, pues eventualmente van a necesitar herramientas robustas, plataformas empresariales que sean capaces de soportar la inteligencia artificial para entonces ir a un siguiente nivel de análisis como el que acabo de ejemplificar, para tomar decisiones de negocio. Por lo tanto, lo que va a estar ocurriendo ahí es la inteligencia artificial yendo hacia el Business Intelligence para ayudarme a tomar decisiones. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos yendo hacia allá? ¿Qué significa esto? Y ahorita vamos a hablar de un concepto adicional que es literacy, ¿sí? Ahorita explico esa parte. El ADN de los datos, ya se ha dicho incansables veces durante la mañana, lo he escuchado. Incluso esta expresión me la ganaron, pero igual la voy a decir porque la tenía pensada.
Garbage in, garbage out. Es súper importante tener la certeza de que los datos y la información que ponemos o que ingestamos en nuestros sistemas de análisis, sepamos de dónde viene. No es que sea buena o mala, sino que es confiable para nosotros, que esa información es válida. Entonces, fíjense bien, aquí es donde viene este gráfico. En la parte inferior hay algunos datos bien interesantes de los analistas, nada me lo he estado inventando, ya, pero el 90% del contenido online por inteligencia artificial para 2025, 85-90%, que era el dato que hablamos hace rato, va a ser generado de manera autónoma. Y eso nos puede generar datos sintéticos también, es decir, falsos positivos o información distorsionada a partir de una realidad no vigente. Por lo tanto, es súper importante tener capacidad de linaje, tener capacidad de trazabilidad en la información. No es nada más saber de qué sistema vino, sino es entender en términos de linaje cómo se originó, qué cambios se han modificado, qué usuarios tienen acceso a esa información, qué privilegios tienen sobre esos datos, etcétera, etcétera. Bien, ahora volvemos al tema de literacy. Digamos, yo no me gusta tanto este tema de desarrolladores novatos, pero es más bien, como decía, para los fans de Ratatouille, ¿no? Como decían por ahí, cualquiera puede cocinar, bueno, cualquiera puede hacer una aplicación de inteligencia artificial el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque la facilidad de las plataformas es una tendencia natural a brindar un acceso sencillo, transparente para hacer cosas más avanzadas. Esto representa un reto en sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces va a haber una proliferación muy importante de aplicaciones analíticas que después tratar de gobernarlas, tratar de mantener un proceso coherente en nuestra organización, se vuelve un siguiente reto. Pero no lo restringamos, no lo restringamos, no lo detengamos, alimentemos esa posibilidad de hacerlo, pero de una manera inteligente y bien articulada. Y ahí es donde entra el tema del AI literacy, el poder ser letrados en temas de inteligencia artificial, que les enseñemos a las personas responsables, a los analistas de negocio, a poder sacar ventaja y hacer las preguntas correctas y a obtener los datos de manera correcta para hacer un análisis adecuado y entonces facilitarles el acceso a esa creación de aplicaciones para tener un modelo consistente en nuestra organización. Bien. Y ahora sí, hablábamos de convergencia hace ratito, poníamos ese concepto en la mesa y de una vez les voy a adelantar otro que es economía de los datos. Pero mientras tanto, hablemos del tema de convergencia. Justo esa conexión, hoy las empresas, fíjense bien, aquí hay un dato bien interesante, para 2026 el 50% de las organizaciones tendrán que evaluar las plataformas de Advanced Business Intelligence y Data Science Machine Learning como plataformas, es decir, hoy la ingeniería y la arquitectura de datos se puede todavía seguir viendo de manera independiente, no quiero decir aislada, al tema de la analítica, al tema de la ciencia de datos inclusive. Pero eventualmente las plataformas empiezan a cubrir el espectro como una solución única, que inclusive se vuelve cada vez más compleja y más robusta. Por lo tanto, crea estos puentes entre los roles como los conocemos hoy, en donde los ingenieros de datos y los analistas de datos van a tener mucho alcance, un alcance muy similar en los roles. Imaginemos a alguien que es un científico de datos, pero que además puede regresar al dataset, al pipeline de datos y reconstruir algunas fuentes, modificar la clasificación que le estoy dando, tener roles, por ejemplo, de control o de gestión de los datos, ¿no? Como usuario de negocio. Entonces, eso genera estos puentes muy importantes y los roles se van extendiendo y las plataformas cada vez están convergiendo más. Hace rato escuchábamos de conceptos de servicio integrado, punta a punta para la adopción de un tema de inteligencia artificial y bueno, las plataformas van en ese mismo sentido. Hoy con esta plataforma puedo ingestar datos, múltiples fuentes, pero además lo puedo dar tratamiento y enriquecimiento y además lo puedo llevar a la capa analítica. Entonces tomemos en cuenta eso como un factor muy importante que conecta los roles, los perfiles y las responsabilidades de las personas dentro de mi organización y que ya no están aisladas. No hay manera, y obviamente siempre teniendo un puente que me va a dar más libertad de uso, pues se antoja cruzarlo, ¿no? Y entonces ese científico de datos pues quiere llegar a los aplicativos, a las bases de datos y hacer ahí un pequeño twist para poderse beneficiar de la forma en la que hace análisis, más velocidad, más datos, más libertad, etcétera. Por lo tanto es importante tomar en cuenta esto, ¿no? En términos de las plataformas empresariales. Bien. Ahora sí, bueno, antes de llegar al tema de la economía de los datos, quiero hablar de la automatización. Se ha venido mencionando el concepto de inteligencia activa.
es fundamental y es muy importante también, en este mismo orden, entendimiento de la información, insights y hallazgos, ¿sí? Decisiones y accionar. No debemos de perder de vista este orden, es muy importante para llegar a la automatización, porque si no, podemos tener errores significativos en el desempeño de la organización. ¿Qué significa esto? Datos confiables, análisis robustos y después decisiones que se tornan en acciones, pero efectivas y ya validadas. Ejemplo, un restock de un centro de distribución, que es una decisión que se va a poder tomar a través de inteligencia artificial generativa, pero el comando de ir a la planta a pedir un incremento X para cubrir cierto fill rate de producto, es capital de trabajo. Esa decisión alimentada por inteligencia artificial debe de estar muy bien consensuada a través de los elementos que hemos venido platicando para tener un resultado correcto. Y ahora sí, hablemos de economía de los datos, ¿sí? Se mencionaron, me sorprendió poder ver hace ratito con la presentación de Rackspace que hablábamos de alrededor de 80 casos de uso, ¿sí? Hoy nosotros identificamos ciertas industrias como la aeroespacial, como la de medicina, en donde existen casos muy robustos. Incluso los analistas dicen que prácticamente este negocio de la inteligencia artificial en términos de casos de uso ha generado entre 2.6 y 4, permítanme este anglicismo, trillones de dólares en términos de capacidad de negocio, ¿sí? A través de los casos de uso de inteligencia artificial. ¿Pero eso qué significa? Que debemos de tener la certeza de resguardar nuestros datos y disponibilizarlos para nuestra organización, validez y valor en nuestra empresa, pero también ir generando esos activos que sean capaces de monetizarse hacia el exterior, ¿sí? Súper importante, eso es muy importante porque obviamente esto va a alimentar un sistema confiable, no LLMs públicos, sino un sistema que sea capaz, a través de una economía de los datos, de robustecer las decisiones propias y de un determinado ecosistema, ¿sí? Y bueno, pues obviamente estos productos tienen que tener este ciclo. Es muy importante ir cubriendo este proceso de la información para llegar a inteligencia artificial generativa que me permita tomar decisiones que tienen datos de ingesta confiables, auditables, ¿no? Que están enriquecidos, que son datos organizacionales válidos, ¿no? Que obviamente son utilizables y son operacionalizables. Ya mencionaba un caso de uso en términos de cadena de suministro. Y por supuesto, bueno, pues estos productos que sean válidos para la organización hacia el interior y también como una economía de los datos, fundamentalmente. Si esto lo compaginamos con estas 5 Bs de las cuales hablábamos, pues básicamente es a través de la inteligencia artificial híbrida vamos a generar volumen, no de datos, de decisiones, de modelos. A través de la velocidad, pues obviamente vamos a poder traer datos estructurados y no estructurados como un insumo fundamental para la toma de decisiones. Obviamente, a través del linaje y la confiabilidad de la información vamos a tener variedad y validez también. Y por supuesto, como una consecuencia natural, valor. Y si se fijan, es básicamente cruzar ese abismo en esta ruta de los datos e ir de muchos datos o de más datos a mejores datos para poder tomar mejores decisiones, entre ellas con elementos clave como la inteligencia artificial. Muchas gracias.